Hoy en los estudios de Málaga 24 horas tenemos el placer de contar con la presencia del delegado de la Junta de Andalucía en Málaga y secretario general de los socialistas malagueños en la provincia, señor José Luis Ruiz Espejo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es usted, como decíamos, el máximo representante de la Junta de Andalucía en nuestra provincia desde el año 2012 y desde hace poco, concretamente desde octubre, que fueron las primarias, también secretario general de los socialistas malagueños tras la marcha de Miguel Ángel Heredia. ¿Cómo se compatibilizan ambos cargos? Bueno, con dedicación, con mucho diálogo también, evidentemente en la organización y intentando aplicar a través de la institución pues aquellas cuestiones que queremos impulsar en el ámbito político, en el ámbito orgánico, ¿no? Esa es un poco la virtualidad que tiene el poder compaginar ambas responsabilidades, ¿no? En la mayoría de los casos en los que hay alguna responsabilidad política al frente de alguna organización, también hay responsabilidades institucionales que al final, bueno, pues trasladar a la institución aquello que quieres para mejorar, para cambiar, para impulsar, ¿no? Desde el ámbito político, que es la función que tienen las organizaciones políticas, ¿no? Como instrumento de la sociedad para impulsar y cambiar aquellas cosas pues que no funcionan o que queremos cambiar para aspirar a una sociedad mejor, ¿no? En el nuevo equipo que ha conformado en la ejecutiva de su partido vemos un gran peso del municipalismo. Casi todos los miembros de la ejecutiva del PSOE de Málaga, ahora nueva, son o concejales o alcaldes en sus municipios, y usted mismo fue concejal y primer teniente de alcalde durante muchos años en Antequera. Sí, bueno, cuando planteamos este proyecto para el Partido Socialista en la provincia de Málaga, teníamos claro que el municipalismo tenía que ser una de las grandes inspiraciones y también orientaciones que queríamos y prioridades que queríamos para este proyecto en la provincia de Málaga. Y además porque entendemos que la política tiene que venir desde la cercanía, desde la proximidad, acercar la organización política, el PSOE, a la ciudadanía, a los problemas que tiene la gente, y eso fundamentalmente se hace desde el ámbito local, ¿no? El municipio, los ayuntamientos es la institución, la administración más cercana a la ciudadanía, requiere de una proximidad y de una presencia en el municipio y en la realidad social muy permanente, y eso es lo que queríamos trasladar. Además, nosotros defendemos, la mayoría proceden del municipalismo, ¿no? Además trasladábamos que deberíamos tener de alguna forma recogido que cualquiera que desempeñe una responsabilidad haya pasado primero por el municipio, ¿no? Por el municipalismo, de manera que conozca la realidad, que conozca la política desde abajo, y eso es un poco lo que hemos tenido, lo que hemos querido, ¿no? Impulsar en este proyecto. Por tanto, todos han tenido, la mayoría ha tenido presencia en el municipalismo, y queremos que eso sirva, ¿no? Para trasladar este mensaje o trasladar fundamentalmente este trabajo que queremos desde la cercanía y desde la proximidad a la realidad social de toda nuestra provincia. Con esa ejecutiva tan municipalista de la que hablábamos, ¿cuáles serían sus objetivos a corto y medio plazo? No sé si ve viable que el PSOE pueda recuperar municipios tan importantes en la provincia como Marbella, o incluso que el PSOE vuelva a gobernar en la Diputación de Málaga después de las elecciones municipales, que son el año que viene. Sí, bueno, eso tiene que ser un principio o un objetivo irrenunciable, ¿no? De una organización política, que es tener la mayor aspiración de representación de su organización en los ámbitos institucionales en los que se presente, ¿no? Además, la propia razón de ser de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, es ser instrumentos al servicio de la ciudadanía, por tanto, es ser útiles, ¿no? Y la utilidad se manifiesta pues en ser instrumentos que sirvan para trasladar las cuestiones que la ciudadanía quiera o necesite, o solucionar sus necesidades, y para ello tienes que tener presencia en las instituciones, que es desde donde se pueden cambiar esa realidad, ¿no? Los demás pueden ser palanca, puedes ayudar y puedes trasladar o ser interlocutor, pero la institución es la que al final va cambiando las cosas, ¿no? Por tanto, tenemos que estar en las instituciones, para ello ese es el objetivo, ¿no? Evidentemente el PSOE es la de ganar en aquellas elecciones a las que concurramos y nos presentemos, para ser útil a la ciudadanía desde las instituciones, ¿no? Por tanto, vamos a hacer un esfuerzo, y no va a quedar por trabajo, para poder aspirar a representar a los ciudadanos, que los ciudadanos confíen en este proyecto. Ese sería nuestro primer objetivo, que generemos la confianza en el proyecto socialista para aquellas elecciones en las que nos vayamos a presentar. Primero serán las autonómicas y posteriormente serán las municipales. Y en función de ese resultado, nosotros queremos tener un proyecto para Málaga Capital, queremos tener un proyecto para los 103 municipios de la provincia, queremos tener un proyecto coherente en el ámbito provincial, que todos los municipios pues tengamos coherencia en aquellas
política que presentemos los socialistas, con rigor, con seriedad, con proximidad, con cercanía, con transparencia, con honestidad. Son las principales virtudes que han caracterizado y están caracterizando la etapa de los socialistas al frente de los ayuntamientos. Y eso queremos impulsarlo en la próxima etapa. Y eso nos llevará a mejorar nuestros resultados y tener opciones en la capital, tener opciones en la Diputación, tener opciones en Marbella. Yo creo que con proyectos que vamos a presentar ilusionantes, desde cambio de la realidad actual en muchos municipios donde no gobernamos, vamos a tener esa oportunidad y vamos a aprovecharla. Vamos a hablar ahora, si le parece, de uno de los temas que más preocupa su formación, al menos durante estas últimas semanas, que son los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Partido Popular y que en principio parece que Málaga se ve muy perjudicada, según su opinión. Sí, nosotros previo a la aprobación de los presupuestos ya establecimos algunas prioridades que entendíamos que no podíamos renunciar desde la provincia de Málaga para que se contemplasen en los presupuestos generales del Estado para el 2018. En muchos casos eran proyectos que ya venían de años atrás reivindicándose en muchos puntos de nuestra provincia, en otros casos eran proyectos que ya figuraban en presupuestos anteriores y que no se habían ejecutado o no se habían puesto en marcha. Y, por último, también eran en algunos casos proyectos reivindicados por la sociedad malagueña, por el empresariado o por otros colectivos, ¿no? Por tanto, creíamos que se daban las condiciones para que determinadas cuestiones y determinados proyectos no pudieran faltar en estos presupuestos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos la presentación de los presupuestos generales del Estado para el año 2018? Que ya no solo que gran parte de estos proyectos no figuraban en esos presupuestos, que parte de los proyectos que ya habían figurado en presupuestos anteriores volvían a aparecer, aparecían con las mismas cantidades que no se habían ejecutado, por tanto nos daban la idea o la apariencia de que eso era una forma de callar a la ciudadanía o callar al resto de fuerzas políticas, pero que después no se llevan a cabo, como no lo han hecho en años anteriores, y por tanto era una maniobra del Gobierno y del Partido Popular para engañar de nuevo a la provincia de Málaga, ¿no? Pero lo que más nos llamó la atención y lo que ya no nos podíamos creer era que Málaga fuera la tercera provincia con menos presupuesto de todos los presupuestos de todas las provincias en España, ¿no? Que fuéramos la tercera provincia con peor dato de inversión por habitante de España, ¿no? Que tuviéramos menos inversión por habitante que la media andaluza, menos inversión por habitante en Málaga que la media española y, por tanto, desde el Partido Socialista no podemos consentir, sin callarnos, que los malagueños reciban menos que el resto de andaluces y reciban menos que el resto de españoles. Un malagueño no tiene por qué ser menos que otro ciudadano español. Y el Partido Popular y el Gobierno nos están tratando peor que al resto de ciudadanos españoles y al resto de ciudadanos andaluces. Y eso, de verdad, que no tiene excusa ni razón de ser, si además tenemos en cuenta que Andalucía no recibe el peso de inversiones que le correspondería por su peso poblacional, por tanto se incumple el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Si vemos que presupuestos o proyectos que son estratégicos para la provincia de Málaga, como el tren litoral, como la sustitución del puente sobre el río Guadalhorce, como las inversiones en todo lo que supone el corredor ferroviario que une Algeciras con Bobadilla, en la provincia de Málaga, o como el tren de cercanías hasta Álora no se ve reforzado, o hasta Fuengirola. Es decir, una cantidad de proyectos que no figuran en estos presupuestos del Estado o que figuran con cantidades ínfimas que entendemos que son unos malos presupuestos para la provincia de Málaga. Son unos presupuestos que son malos para la provincia en general y son malos también para la inversión en España, ¿no? Porque si no apostamos por estos proyectos que son estratégicos para el crecimiento económico, para el desarrollo empresarial, ya no solo de la provincia de Málaga, sino también de Andalucía y por tanto de España, pues estamos lastrando el crecimiento económico, estamos lastrando la creación de empleo y por tanto estamos perjudicando también la recuperación económica en España. Así que no vemos o no encontramos prácticamente motivos en el que podamos justificar el que estos presupuestos en alguna parte pudieran ser buenos. Maltrato a las pensiones, bueno, ya digo, no vemos prácticamente motivo para encontrar alguna salida para
alabar en alguna parte estos presupuestos generales del Estado. Por tanto, creo que de nuevo comete un error el Partido Popular y el Gobierno con la provincia de Málaga, y comete un error con el desarrollo económico y empresarial y las oportunidades que esta provincia tiene. Una provincia que va a la cabeza en la generación de empleo, en la generación de actividad, que va a la cabeza en la creación de nuevas empresas, y que estos presupuestos son una oportunidad que perdemos de nuevo, la provincia de Málaga, para seguir avanzando y para seguir creciendo y tirar del resto de la economía de Andalucía y de España, ¿no? Uno de los puntos fuertes, según el Partido Popular, de estos presupuestos que ha presentado, serían las pensiones, a las que se ha referido antes, que al parecer suben hasta un 3% las pensiones mínimas. No sé si lo ve suficiente. Bueno, ese dato habría que contrastarlo. Es decir, de los datos que nosotros tenemos, prácticamente la mayoría de los pensionistas en nuestra provincia y en Andalucía no van a ver incrementada su pensión. Porque además, cuando se habla de las pensiones mínimas, crece la pensión mínima, pero al estar complementadas a mínimos, ese crecimiento se lo lleva el complemento, por lo tanto van a percibir lo mismo. Quiere decir que lo que baja es el complemento, aumenta la pensión, pero la persona va a percibir lo mismo. Por tanto, es algo que no van a ver incrementado en su propia pensión. Eso según los cálculos estimados que tenemos y que también han hecho con el que coincidimos con los sindicatos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco el crecimiento no cumple ni con lo establecido en el Pacto de Toledo, en el que el crecimiento tiene que ser según el IPC. Así que este crecimiento no está acorde a esos acuerdos del marco del Pacto de Toledo entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, los agentes económicos y sociales, y además en el crecimiento también que se dice de las pensiones de viudedad tampoco es el acuerdo pactado en el año 2010 y 2011. Por tanto, este parche que se quiere hacer con los presupuestos generales del Estado, incrementando en una parte las pensiones por encima del 0,25, es un parche que no resuelve el problema que tienen los pensionistas de pérdida de poder adquisitivo, pero lo que es más grave aún, y yo creo que esto es lo que hay que hacer sobre todo pedagogía y explicarlo para que lo entiendan todos los pensionistas y todos los españoles, porque nos estamos jugando el futuro, ¿no? Lo más importante es que no se resuelve el problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones de cara al futuro. Es decir, que esta medida que el Gobierno establece en los presupuestos es una medida que va a establecer un parche de una subida a algunas pensiones, ya digo que no a todos los pensionistas, y va a beneficiar a menos de la mitad. Los datos que tenemos es que puede ser solo un tercio de los pensionistas, por tanto no se trata por igual a todos los pensionistas. Y en segundo lugar es que no resuelve el problema de los ingresos. Es decir, en este momento el problema de las pensiones, del sistema público de pensiones, es un problema de los ingresos, que no estamos recaudando y no se está ingresando lo que se necesita para pagar las pensiones. De hecho, se ha agotado el fondo de pensiones que prácticamente dotó el Gobierno del Partido Socialista con Rodríguez Zapatero, y en este momento, para el 2018, se prevé un préstamo de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para poder hacer frente al pago de todo el gasto de pensiones del año 2018. Por tanto, si no resolvemos estructuralmente los ingresos para que se pueda pagar todo lo que suponen las pensiones, lo pondremos el sistema en riesgo de cara al futuro. Así que lo que hay que hacer un esfuerzo es para que los salarios sean unos salarios dignos, de manera que permitan que la cotización de esos salarios pague lo que tenemos de costo de las pensiones. De manera que esto en el futuro pues se pueda mantener y que en el número de personas que se incremente de trabajadores y que se incremente de salarios pueda permitir en el futuro seguir pagando el sistema público el costo de nuestras pensiones. Y que además estas pensiones, para que puedan ser unas pensiones dignas, se puedan revalorizar según el IPC, de manera que conforme va subiendo el índice de vida, suban también las pensiones. Porque si no, si sube la vida más que las pensiones, siempre el coste de vida, pues siempre las pensiones irán pudiendo perder adquisitivo y estarán por debajo. Entonces, eso es lo que hay que conseguir, y para ello es necesario pues ir hacia el problema de los ingresos, mejorar los ingresos para poder pagar las pensiones en el futuro. Y eso tiene que hacerse dentro de un marco de consenso social, político y social, con los sindicatos, con las fuerzas políticas, para que esto no sea un sistema que se tenga que cambiar en función de la fuerza política que esté gobernando. Yo creo que eso es importante. Ya se consiguió con el Pacto de Toledo sacarla del debate general y acordarlo con los agentes sociales y económicos, sindicatos y empresarios y con las fuerzas políticas, y creo que hay que volver a ese marco del Pacto de Toledo para ver cuáles son los problemas que tiene el sistema público de pensiones y para buscar las soluciones. El Partido Socialista lo tiene claro y quiere abordar el tema de los ingresos para que se puedan pagar las pensiones en el futuro y para que se puedan revalorizar según el IPC. Y es lo que estamos reivindicando y reclamándole al Gobierno. Y ahí nuestra posición va a ser siempre la de
reivindicar la mejora de las pensiones, la sostenibilidad del sistema público, que sean públicas, que el sistema sea público de cara al futuro y que esto se pueda hacer con consenso en el marco de Toledo. Esa va a ser la posición del Partido Socialista. Vamos a estar con los sindicatos y con los empresarios para buscar ese acuerdo y desde luego estaremos exigiéndole al Gobierno que coja este camino para garantizar las pensiones en el futuro. No podemos poner en riesgo el sistema público de pensiones, ya no solo por los pensionistas actuales, que estarán perdiendo poder adquisitivo y que verán cómo se va disminuyendo su pensión, sino también por los trabajadores de hoy, que si ven peligrar el sistema público, pues verán difícil la percepción de una pensión garantista, una pensión digna en el futuro. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso es un pacto entre generaciones. Si las pensiones, los pensionistas de hoy le están pagando los trabajadores de hoy. A los pensionistas del futuro se lo pagarán o a los trabajadores de hoy se lo pagarán los trabajadores del futuro, que son las nuevas generaciones que hay ahora, que ahora se incorporan. Por eso este es un pacto entre generaciones que es muy importante abordar con consenso y con diálogo. La ley de dependencia es otro de sus caballos de batalla. Insiste en que Rajoy no cumple y no paga la parte que corresponde al Gobierno central para la financiación de los dependientes andaluces. Mira, este es un tema que junto con las pensiones yo creo que es un tema también que hay que reivindicar como una de las leyes sociales más importantes que se han aprobado en España en los últimos años. Es decir, que una persona dependiente, que no se puede valer por sí mismo, tenga garantizado unos derechos y una asistencia para garantizarle unas condiciones de vida que sean también, que sean dignas. Eso es, creo que fundamental, ¿no? Porque nadie sabe, ninguno sabemos qué nos puede ocurrir en el futuro y a qué enfermedad o a qué situación social nos vamos a poder ver abocados. Y por tanto, que exista un sistema que te garantice unas asistencias para poder vivir en unas condiciones dignas, creo que eso es fundamental, ¿no? Y eso es lo que vino a hacer la ley de dependencia, era atender a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismos para que tengan unas condiciones de vida dignas. Y eso en muchos casos, ¿quién lo estaba soportando? Lo estaban soportando las familias, los que eran los cuidadores principales, o en otros casos lo estaba sufriendo la persona que no podía ser atendida en condiciones. Y no hemos encontrado muchos casos de personas mayores que han fallecido solas o que se han encontrado en condiciones inhumanas y que en muchos casos no hubiera residencia o plaza de residencia para personas adultas o personas con algún tipo de incapacidad. Bien, la ley de dependencia garantizaba una asistencia o una plaza a aquellas personas que lo necesitaran. Eso, y además repartía la forma en la que tenía que financiarse esos servicios. Establecía que el 50% lo aportaría el Estado, el Gobierno central, y el 50% lo aportaban las comunidades autónomas. Bien, eso en este momento no está haciendo así. La Junta de Andalucía está aportando el 80% de la financiación de lo que es el costo de la dependencia en Andalucía y el Estado, el Gobierno, solo está aportando el 20%. ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo al Gobierno y al Partido Popular? Que no se puede dar esto, porque si la Junta de Andalucía está aportando este 30% de más, eso está haciendo que no podamos atender otras políticas que también son necesarias en nuestra comunidad. Pero que entendíamos que no podíamos renunciar a que personas que están atendidas o que necesitaban atenderse no pudieran hacerlo porque el Gobierno no pusiera las cantidades que necesitábamos. Por eso, este esfuerzo solidario y prioritario lo está haciendo la Junta de Andalucía como un Gobierno socialista, como un Gobierno sensible a los problemas sociales, y este era uno de ellos. Por tanto, por eso estamos atendiendo más de 200.000 dependientes en Andalucía, por eso estamos destinando más de 1.200 millones de euros del presupuesto de Andalucía para atender a la dependencia, que prácticamente es lo mismo que el Gobierno tiene para toda España. Es decir, solo en Andalucía estamos gastando 1.200 millones de euros, que es lo mismo que gasta el Gobierno en toda España. Yo creo que ahí se ve la sensibilidad social distinta de un gobierno y de otro. Y en Málaga pues son más de 35.000 dependientes que están atendidos, son pues casi 200 millones de euros los que se destinan a la dependencia por parte de la Junta de Andalucía, y es verdad que si el Gobierno hiciera ese esfuerzo de aportar el 30% que no está aportando, pues podríamos atender más dependientes y además podríamos destinar cantidades a otras necesidades, a otras demandas, que en muchos casos el Partido Popular las hace, ¿no? El Partido Popular nos pide que invirtamos en educación, que invirtamos en sanidad, pero ellos no le piden a su Gobierno, al Partido Popular, al Gobierno del Partido Popular, que invierta lo que tiene que invertir en aquellas cuestiones que está atendiendo la Junta de Andalucía, y que por atender eso no podemos atender otras necesidades que también están, pero que entendemos que hay que ponerlas, irlas priorizando para no dejar de atender a todas estas personas que en este momento les está haciendo falta.
En nuestra provincia el turismo tiene un peso muy importante en la economía, eso está claro, pero no podemos olvidar que el campo sigue dando trabajo a muchas personas y que las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, es vital para que estas personas puedan seguir trabajando en el campo y que nosotros también podamos seguir consumiendo productos de nuestra tierra. Parece ser que la Unión Europea ha informado ya de que va a haber algunos cambios a partir de 2019 y de que los agricultores andaluces vamos a salir perjudicados. Bueno, en los últimos años, cada vez que ha habido nosotros la tememos a cualquier reforma, porque yo creo que no ha habido ninguna reforma en la que hayamos salido mejor en Andalucía. A lo mejor no hemos perdido, no hemos mantenido igual, pero mejorar poco, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular en Andalucía y en España debería de hacérselo mirar. Es decir, ¿por qué cada vez que hay alguna modificación o reforma, al final se nos perjudica o se nos deja igual a Andalucía, ¿no? Yo creo que eso significa que la apuesta de todos no es lo mismo, ¿no? La apuesta del PSOE siempre ha sido una apuesta más equilibrada, buscando mejorar solidariamente aquellas comunidades que, desde el punto de vista del crecimiento, del empleo, estaban peor. Y por eso nos ha ido permitiendo mejorar, pero todavía no hemos alcanzado, en algunos casos, las medias nacionales. Así que creo que eso habría que hacérselo mirar. La última reforma de la PAC, la aplicación de la misma, conseguimos el mismo dinero de Europa y qué casualidad, oye, que Andalucía recibe menos dinero cuando viene el mismo a España, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se mejoran otras comunidades y se mejoran otros cultivos que no tenemos en Andalucía. Y nosotros hemos dicho, basta ya, no se puede perjudicar siempre a Andalucía. En la actual PAC, que el Gobierno de España aplica después de que viene de la Unión Europea, nos perjudican y hemos perdido más de un 10% de ayudas, y eso es un dinero importante en la provincia, más de 12 millones de euros anuales prácticamente hemos ido perdiendo en la aplicación de la actual PAC, y además hay determinados cultivos que también han perdido, porque además se perjudican los que tienen menos de hectáreas, los pequeños agricultores, ¿no? También fueron perjudicados, y cultivos a los que pedimos alguna ayuda extraordinaria no fue contemplado. El olivar en pendiente, el cultivo de la uva pasa tampoco se vio beneficiado, que pedíamos una ayuda específica para ello, y por tanto en esta PAC ya hemos sido perjudicados. Pero es que nos tememos que en la nueva reforma, además, la salida del Reino Unido hace que haya menos fondos destinados a la agricultura, y también pues que se quieran priorizar otro tipo de estrategias o de producciones en Europa, y que no sean las que se dan en España o las que se dan en Andalucía. Y ahí el Gobierno de Andalucía y el Partido Socialista lo va a tener claro. Va a defender que en la política agraria común se mantenga la apuesta estratégica por la agricultura, para que esto no vaya a otras producciones industriales o de otro tipo que haya en otros países. Y la agricultura es que tiene que entenderse en Europa como algo estratégico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener garantizado que como unión de países tenemos una serie de producciones que en momentos de escasez o de cualquier otra dificultad podamos ser autosuficientes. Por tanto, la agricultura ecológica es una apuesta estratégica que tiene que ser de gobierno, que tiene que ser de la Unión Europea, para tener la garantía alimentaria que en un momento el continente pudiera necesitar. Y en segundo lugar, también lo es desde el punto de vista de la salud y del medio ambiente. De la salud, porque sabemos que nosotros tenemos un tipo de cultivo y de producción que pueden garantizar también unos hábitos nutricionales que sabemos que son saludables, ¿no? La dieta mediterránea, nuestras producciones. Por tanto, también desde ese punto de vista hay que mantenerlo. Y en tercer lugar, también, evidentemente, porque la apuesta tiene que ser una apuesta ambiental, ¿no? Y este tipo de cultivo supone, o la apuesta por el cultivo y por la producción agrícola, supone también el mantenimiento de determinados cultivos, plantaciones, que eso también repercute en el medio ambiente. Así que creo que todo ese tipo de cuestiones son claras para que podamos defender una política agraria común que no perjudique a Andalucía, que no perjudique a España, y que por tanto nuestros agricultores puedan mantener este complemento de rentas y puedan mantener sus cultivos, puedan mantener sus plantaciones, sus producciones, y eso, bueno, pues beneficie desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista medioambiental a toda España y a toda Andalucía, ¿no? Ya para acabar, tengo que preguntarle por uno de los temas que más titulares nos han dejado en los últimos meses, el metro de Málaga y el tramo en superficie al Hospital Civil, que ha generado un auténtico choque de trenes, o choque de metros, podríamos decir, sí, entre el Ayuntamiento de Málaga, que gobierna el Partido Popular, y la Junta de Andalucía. Sí, yo creo que no hemos sido capaces de trasladar, ¿no?, la importancia que tenía que la apuesta del metro para Málaga, ¿no? Para Málaga ciudad y al final también para el complemento metropolitano. En Málaga hay muchos servicios
que usamos los ciudadanos de toda la provincia de Málaga, de toda la provincia, ¿no? La universidad, pues hay una etapa en la que aquellos que estudian, cursan estudios universitarios, pues tienen que ir a la universidad y, por tanto, utilizan las infraestructuras que hay en la ciudad, o determinadas instalaciones sanitarias o de otro tipo, administrativas, ¿no? Que tenemos que usar toda la provincia. Por tanto, es un transporte necesario para la ciudad y para la provincia, ¿no? Y además es un transporte que tiene que impulsar la administración autonómica, pero también la administración local, ¿no? Yo creo que lo importante es que este es un proyecto, era un proyecto, se concibió como un proyecto estratégico entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, y tiene que seguir el proyecto, tiene que seguir siendo el proyecto estratégico del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Y que creo que en ese marco es donde hay que limar cualquier tipo de diferencia, porque el proyecto tiene que tener continuidad, el proyecto tiene que completarse como estaba previsto, y además tenemos que respetar los acuerdos alcanzados, porque eso es lo que ha permitido desarrollar la infraestructura, poner en marcha la parte que ya está funcionando del metro, y que además está teniendo un resultado muy positivo, tanto del nivel de valoración por parte de los usuarios, que es un nivel de valoración de sobresaliente, como el nivel de usuarios, que está, el nivel de usuarios ahora mismo que están cogiendo el metro es superior a lo que teníamos estimado, sin más de 5 millones de usuarios anuales, que se ha ido incrementando mes a mes y año a año desde que está en funcionamiento. Esto quiere decir que era una infraestructura que está siendo utilizada y que, por tanto, es rentable desde el punto de vista social, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Y que para completar el número de usuarios que estaba previsto, de los 20 millones y algo, ¿no? Pues tenemos que completar la infraestructura. Tenemos en marcha ahora mismo la obra del tramo que discurre por la Alameda, soterrada, y nos falta adjudicar, que yo espero que vamos a tener noticias pronto de que pueda ser en las próximas semanas, adjudicar el tramo intermedio entre la Alameda y la estación María Zambrano, que le daría continuidad a toda esa línea. Y después nos faltaría el desarrollo en superficie, que es hasta el Hospital Civil, según el acuerdo que alcanzamos con el Ayuntamiento. Por tanto, lo que pedimos al Ayuntamiento es que entienda que el proyecto es estratégico, necesario para la ciudad, y en segundo lugar que respete los acuerdos alcanzados, porque eso permite completar la red, y que el funcionamiento pues sea un funcionamiento como esperan los ciudadanos y como están respondiendo. Y por último, hoy ya no se conciben las ciudades modernas. Una ciudad moderna no se concibe desde el punto de vista de la movilidad y desde el punto de vista del respeto ambiental sin apuestas de movilidad que van en el sentido ya de ferroviario, de metro, de tranvía, de sistemas tranviarios que son socialmente necesarios, que medioambientalmente son más sostenibles y que también desde el punto de vista económico lo son. Por tanto, si Málaga aspira a ser la tercera ciudad de España, aspira a ser la ciudad moderna, tiene que mantener la apuesta estratégica del metro, con sus tramos soterrados, con sus tramos en superficie, pero esa apuesta estratégica de cara al futuro. Y eso no puede renunciarlo ni la ciudadanía, ni la sociedad malagueña, ni evidentemente el Ayuntamiento de Málaga. Estupendo. Nos despedimos aquí, si le parece. Está invitado a volver cuando le venga bien. Muchas gracias y bueno, para mí es un placer poder acompañar y bueno, pues hablar de todas estas cosas que puedan ser de interés de aquellos que os siguen a través de la televisión. Estupendo. Seguro que ha sido muy, muy útil para todos ellos. Muchas gracias. Aquí la información continúa en Málaga 24 horas.